El tema que nos toca ver hoy es árboles de decisión. Fíjense en que los árboles es una de los métodos más sencillos y de los más usados y eficaces que vamos a ver ahora. Permite rápidamente obtener resultados. Fíjense en que el 48% de los problemas, de todas las técnicas, el 48% de las más usadas. La que está teniendo una gran influencia es esta que es Random Forest, que esa la vamos a ver al final, que es una combinación de árboles, que según dicen lo va a suplantar al tema de árboles, aunque en realidad es una combinación de ellos. ¿Estamos? Este es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué son los árboles de decisión? Fíjense, dice, es un método sencillo a través de una representación esquemática de alternativas disponibles que facilita la toma de decisiones. ¿Cuál es la idea, digamos? En realidad esto está de izquierda a derecha, pero debería hacerse de arriba hacia abajo. Ustedes tienen una raíz y de esa raíz van derivando las posibles alternativas hasta que llegan a las hojas. Fíjense, si se considera uno de los mejores y es de los métodos más utilizados de aprendizaje supervisado, este, es de los más eficientes y pueden obtener resultados rápidamente. Personalmente, con el ingeniero Rodríguez lo hemos utilizado bastante veces al tema de los algoritmos con árboles y funcionan bastante bien y consumen pocos recursos. Fíjense en que inclusive hasta es un poco mejor o más utilizado que las redes neuronales. A diferencia de los modelos lineales, mapean bastante bien las relaciones no lineales. Son adaptables para resolver cualquier tipo de problema, clasificación o regresión. Eh, ¿Cuál es la diferencia que hay entre clasificación o regresión? ¿Deben saber o no, chicos? ¿Cuáles son los problemas de clasificación o regresión? ¿Lo saben o no? No me acuerdo. Bueno, después lo vamos a ver en detalle, pero básicamente los problemas de clasificación, fíjense en que son los más usados es cuando quieren determinarlo dentro de un grupo. Por ejemplo, quieren colocar si una persona va a ser varón o mujer o va a tener o está en el grupo de aprobado o desaprobado. Y en el de regresión quieren asignarle un valor numérico. Por ejemplo, no decir si va a aprobar o desaprobar la materia, sino con cuánto va a aprobar. ¿Estamos? Esta podría ser una definición muy básica, digamos, pero que le va a servir para entender, digamos, estos tipos de problemas que vamos a ver ahora. Se construyen a partir de la identificación. Bueno, los árboles son adaptables para resolver los dos tipos de problemas, lo de clasificación o lo de regresión. Funciona mucho mejor con lo de clasificación, como ya vamos a ver. Se construye a partir de la identificación sucesiva de los atributos más relevantes. Inclusive Random Forest, que es lo que vamos a ver al final, nos ayuda a determinar cuáles son los atributos que tienen mayor peso y se puede utilizar y es bastante utilizado ahora. Se puede utilizar tanto para descripción o para predicción. ¿Se acuerdan que era lo que habíamos visto en las primeras clases? Para describir de qué se trataba el problema, cómo estaban formadas los atributos y las relaciones que habría entre ellas, o para predecir algún tipo de variable o label. Que la mayoría de los ejercicios que vamos a ver ahora es haciendo este tipo, digamos, de predicción para tratar de descubrir algo, digamos, el valor de un determinado atributo. Fíjense, dice, los problemas de tipo regresión son aquellos en los que intentamos predecir los valores de una variable continua a través de una más variable predictora categórica. Entonces, lo que queremos descubrir es, digamos, esta función de regresión que ven acá con línea roja a través de la variable categórica que ustedes tienen. O sea, decir, por ejemplo, si él, no sé, aprobó el primer parcial, no sé, aprobó el coloquio, que son variables categóricas, entonces es muy probable que él saque, no sé, 8,50 o 7,50. Tratamos de predecir una variable continua a partir de otras variables categóricas. Si utilizamos la regresión múltiple simple o algún modelo lineal general para predecir los precios de venta de viviendas, por ejemplo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes tenemos una serie de atributos, ustedes pueden tratar de determinar
cuál sería el valor estimado de su casa o de la vivienda que estén analizando en ese momento, digamos. ¿Estamos? Trate de diferenciar cuáles son los problemas de tipo regresión con los problemas que son de clasificación, porque van a ver que después los operadores se utilizan para uno u otro. En este caso, los árboles de decisión se clasifican para los dos, o funcionan para los dos. Los problemas de clasificación dice que son aquellos en los que intentamos predecir los valores de una variable dependiente categórica a partir de una o más variables predictoras continuas. Entonces queremos determinar, no sé, si es hombre o mujer, o si va a ser el valor de la casa es alto, bajo, promedio. Estamos a partir de variables continuas, predictoras continuas. Fíjense, esta es la clasificación clásica que yo creo que ustedes la deben haber visto, ¿ya? Los árboles de decisión clasifican los ejemplos, clasificándolos por el árbol de raíz hasta algún nodo o hoja. Esto lo vieron en teoría de investigación operativa y otras. Fíjense, entonces tienen acá el nodo raíz, y el nodo raíz para nuestro problema, ¿en cuál va a ser o en qué va a consistir? Alumnos. ¿El valor de algún atributo? En realidad van a ser el valor de todos los atributos. Tu nodo raíz, digamos, es a partir desde el cual vos partís. Entonces yo puedo tener 10, 15, 200 atributos, como vamos a ver con el Random Forest, y después voy tomando las diferentes decisiones que voy analizando. Fíjense que voy teniendo ramas o subárboles, y al final tengo las hojas. ¿Y las hojas cuál van a ser? ¿O qué es una hoja? ¿Qué creen que va a ser de los problemas de los datasets que estamos viendo? ¿Un grupo? No, más que un grupo es el label o el objetivo que ustedes buscan, lo que ustedes quieren predecir. Por ejemplo, acá van a decir, por ejemplo, si juegan o no juegan al golf, si va a llover o no va a llover. Buscan un objetivo, digamos, por ejemplo, había un ejemplo de un archivo de drogas que veíamos, que el objetivo era determinar cuál era la droga que le correspondía, o la combinación de drogas que le correspondía. Ese es el objetivo o el label que ustedes buscan. ¿Estamos? Entonces, a partir de todos los atributos que ustedes tienen, lo que hace el árbol es ir desglosando, digamos, en subárboles, se van a eliminar. Supongamos que acá tengo el atributo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 atributos. Entonces, yo determiné que el mejor atributo era el atributo 3, por ejemplo, por decir un valor. Entonces, el atributo 3 se queda acá, y entonces acá ya analizo el 1, 2, 4 y 5 por sí, o por sí, y acá el 1, 2, 4 y 5 por no, hasta llegar a los nodos hoja. ¿No? Y los nodos hoja siempre van a ser el objetivo o el label que ustedes quieren. Fíjense que la técnica que se utiliza se llama top-down, o diseño de arriba hacia abajo, y divide y conquistar, que significa que ustedes al problema grande que tienen 5 atributos, después van a tener 4, después van a tener 3 y después ya lo van a resolver directamente. ¿Estamos? Puede ser que en algún caso se encuentre la solución antes. Bueno, ¿cuáles son los elementos del árbol de decisión? El nodo raíz, el nodo de decisión superior, que representa toda la población o muestra, que esta se puede dividir en dos o más grupos homogéneos. ¿De qué va a depender en cuántos grupos se va a dividir? A ver, alumnos, ¿de qué va a depender en cuántos grupos se va a dividir? Si se va a dividir en dos o más, o dos, tres o cuatro. Por ejemplo, si yo tengo el atributo raíz que yo determiné es el sexo, ¿cuántos sexos debería haber? Dos. Dos, varón o mujer. Si yo tengo, por ejemplo, el tipo de documentos, ¿cuántos tipos de documentos puedo tener? Varios. Varios, supongamos que yo trabajo con tres, no sé, con DNI, libreta cívica, libreta de enrolamiento, trabajo con esos tres, va a estar dividido en tres, digamos. Pero eso de qué va a depender, porque fíjense que le dice que se clasifica en conjuntos homogéneos. ¿Eso de qué depende? La raíz. De la raíz o de la variable que ustedes utilizan, digamos. ¿Estamos? Si la raíz tiene
se clasifica en 50 grupos, entonces van a tener 50 divisiones, lo cual puede que no sea conveniente, digamos. ¿Estamos? Bueno, después viene la división, es el proceso de división de un nodo más. El nodo de decisión, cuando un nodo se subdivide en subnodos adicionales, se llama nodo de decisión. El nodo de ojo terminal, que son los nodos sin hijos o sin división adicional, que se llama nodo ojo o nodo terminal, que es lo que nosotros vamos a ver como label u objetivo. Después dice la poda, cuando reducimos el tamaño de los árboles eliminando nodos. Esto generalmente es muy útil, digamos, y hay muchas técnicas para hacer poda, pero esto lo va a hacer automáticamente el método que ustedes implementen. El más conocido es el ID3, que es el con el que vamos a practicar ahora, pero hay muchos otros métodos, digamos. Luego tienen, bueno, la rama o subárbol, que es una subsección del árbol. Acá yo le agregaría que la subsección del árbol sin incluir el nodo superior, porque el nodo superior ya no consideran. ¿Estamos? Si en el principio tenía 5 atributos, en el subárbol voy a tener 4 o menos, digamos. El nodo padre o hijo, que subdivide el nodo principal en subnodo, mientras que los subnodos son hijos de un nodo principal. ¿Vale? Estos son los conceptos básicos. Fíjense en cómo trabajan los árboles. ¿Cuáles son los pasos del algoritmo de decisiones? Al comienzo todos los ejemplos de entrenamiento están en el nodo raíz, que es lo que veíamos. Los atributos son categóricos. Si hay valores continuos deben discretizarse. Y estos tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, el ID3 que nosotros vamos a trabaja todos con valores discretos. O sea que si hay algún valor continuo lo tienen que discretizar, utilizar algún procedimiento para discretizar. ¿Estamos? Eso habían visto en la clase anterior. Hay algoritmos que trabajan todos con variables continuas, digamos. Por eso tienen que analizar, tienen que ver específicamente el algoritmo, cuál es la forma de trabajar que tiene cada algoritmo. Los ejemplos se particionan recursivamente según un atributo seleccionado y los atributos se seleccionan en base a una heurística o a una medida de estadística. La medida de estadística que generalmente utiliza RapidMiner es ganancia de información, que es la que vamos a tratar de definir ahora, pero hay varias medidas que ustedes pueden llegar a tomar. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones para el particionamiento? O sea, ¿cuántas veces van a seguir dividiendo? Dice, todas las muestras para un nodo dado corresponden a la misma clase, no hay atributos restantes, o sea, si yo coloco por un lado todos los varones y por otro lado todas las mujeres, todos los varones pertenecen a la clase de varones y todas las mujeres a la clase de mujeres. No hay atributos restantes para particionar, se usa el voto mayoritario para clasificar la hoja, o sea, si ya no tienen más, ya llegaron al destino, al objetivo que ustedes estaban buscando y se detiene la construcción del árbol, y si no quedan más muestras, bueno, se detiene cuando no quedan más muestras, o sea, cuando ya analizaron todos los registros y ya no pueden dividir en más grupos, ya no tienen más atributos para dividir, entonces se divide. Entonces termina, digamos, el particionamiento. Fíjense en la medida de desorden, este es el desorden promedio, fíjense que es la sumatoria por el producto, por este producto, que este producto se llama desorden de cada rama. O sea que el desorden promedio es la suma del desorden de todas las ramas. Fíjense en que n sub b es el número de muestras en la rama B. El que está acá arriba. Ahora vamos a ver un ejemplo como para que les guíe, digamos. ¿Quién pregunta algo? No, creo que no. Bueno, fíjense, n sub t es el número total de muestras de todas las ramas. O sea, en cuántas muestras voy a tener o cuántos registros voy a trabajar. Y n sub bc es el total de muestras de la rama B de la clase C. Entonces, el desorden de una rama, fíjense que utiliza solamente NB y NBC, no utiliza NT. Este es el desorden por cada rama. Y cuando ustedes quieren analizar el desorden total, digamos, entonces hacen la sumatoria de todos los desorden por cada una de las ramas. Bueno, estas son fórmulas nada más, pero lo interesante es que después esto ustedes lo van a aplicar y por eso tienen que saber cuáles son los parámetros que van a tener que colocar. Por qué puede ser más eficiente o menos eficiente un algoritmo que otro.
Fíjense, este es un ejemplo, como para que lo vean. Fíjense, tienen el nombre, el pelo, la estatura, el peso, si utiliza o no protector y el resultado. ¿Cuál sería acá el label o el objetivo de lo que ustedes están buscando de esta tabla? ¿Qué es lo que ustedes quieren determinar? El nombre, el pelo, la estatura, el peso. ¿Cuál creen que puede ser el label? Resultado. 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 El resultado es lo que ustedes quieren llegar a determinar, digamos, si se quemó o no se quemó, digamos, si se quemó o no se quemó con el sol. ¿Y cuál atributo creen que puede influenciar a este resultado? Por ejemplo, ¿ustedes creen que el pelo, la estatura, el peso, el protector, el nombre influencian todo en el resultado o hay algunas variables que no influencian, no afectan, digamos, al resultado final? El nombre. El nombre, ¿por qué el nombre? Porque no tendría nada que ver pues, si se quema o no. Que se Claro, llame no importa si se Ana. llama Pedro, Rubén, Luis, o Claro. porque se llame Juan Pérez, si va a quemar o no. ¿Se entiende, no? Fíjense, dice, ¿qué decisiones puedo hacer? Que el resultado es el label y que el atributo nombre no afecta de ninguna manera a dicho objetivo. ¿Por qué es importante esto? Porque después cuando ustedes vayan a trabajar con el árbol, yo podría agregar el nombre como un atributo al análisis del árbol. Pero si yo agrego el nombre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo tengo acá, no sé, creo que tengo 8, voy a tener la primera rama dividida en 8, pero no es el objetivo. ¿Estamos? Entonces tienen que determinar o analizar cuáles son los atributos que influencian o no. Ahora ¿qué atributos deberíamos elegir como raíz de nuestro árbol? Fíjense en que los valores que están con rojo son las personas que se quemaron y los que están con negro no. Si yo elijo el peso, ¿cuántos se quemaron? Perdón, si elijo el pelo, ¿cuántas personas se quemaron que tenían el pelo rubio? Dos, Dos de cuatro. Acá de los que tenían el pelo castaño, ninguno. uno. Y de los pelirrojos, Uno. uno. Bien. Ahora puede ser por el peso, digamos, también. Entonces yo analizo el peso, también lo que pesaba un poco, digamos. Fíjense en Sara y Catalina, ¿cuántos se quemaron? Uno. Uno solo de dos. Igual que los que tenían un peso promedio, ¿cuántos se quemaron? Uno. Uno de tres. Estamos bueno. Ahora, esto que ustedes que estamos analizando acá es esta fórmula que nosotros veíamos acá, que era el desorden. ¿Estamos? Entonces yo tengo que analizar este desorden que yo tengo para ver con cuál de todos los atributos me tengo que quedar o elegir. Yo elijo el pelo. Fíjense en que el pelo y aplico acá la fórmula que ustedes veían de desorden. eh, no lo coloqué aquí, pero ¿por qué me da cero? Fíjense en la fórmula de desorden que yo tengo. ¿Por qué dicen que me da cero? ¿O por qué para el primer caso, que tienen 2 sobre 2 me da uno? Miren que tienen acá, bueno, ya les dije ya, pero tienen 2 sobre 2 en este caso me va a dar uno. ¿Por qué? Porque cuando yo lo reemplazo, fíjense, al tener 2 sobre 2 entonces me va a dar el, el algoritmo el, el- 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 el logaritmo en base 2 de 2 sobre 2, ¿cuánto es? Uno. 1. 1. Por eso es que me da 1, digamos. Y si analizo y este valor, digamos que tengo 0 sobre, acá no se quemó ninguno, entonces como no se quemó ninguno, en este caso voy a tener
va a tener 0 por algo y 0 por cualquier valor, ¿cuánto le va a dar? 0. Y si después coloco en el otro término el logaritmo, fíjense en que 1 sobre 1, me va a quedar el logaritmo de 1, me va a quedar 0. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Porque si yo calculo después el desorden promedio, este era el desorden por cada rama. Si yo después calculo con la sumatoria del desorden promedio, fíjense que llego a los siguientes valores: 0,5, 0,93, 0,6, 8, 0,60. ¿Con cuál de todos los desórdenes me tengo que quedar? Con el que tenga obviamente con el que tenga el mejor desorden, pero para nuestro análisis, ¿cuál va a ser el mejor desorden? ¿El que tenga el valor más alto, el valor más bajo o el promedio? ¿Con cuál valor cree que se van a quedar? Fíjense que este está totalmente desordenado, no está casi agrupado y me dio 0,93. O sea que acá tendría que hacer tengo un desorden bastante alto. En cambio acá el desorden es mucho más pequeño, digamos, comparado con las demás ramas. El desorden que tengo que tomar yo, para este caso, es el más pequeño, que sería el menor desorden. ¿Lo ven? Entonces, el que me da el menor desorden es el pelo. Entonces, cuando yo analizo esta era la raíz. Cuando analizo mi raíz y ya determiné que el pelo va a ser mi raíz, ¿cuáles son los atributos que tengo que tomar para el subárbol que me queda? Si ya tomé el pelo en la raíz, el atributo pelo. ¿Cuáles van a ser los atributos para el otro, para el subárbol? ¿Alguno? ¿Cuál va a ser ya tomé el pelo, el atributo pelo, ¿cuántos atributos me quedan para seguir subdividiendo el árbol? 3. Debería tomar protector. No, lo que tengo que hacer es, tomo el pelo, tomo, digamos, este atributo pelo, y de ahí con los valores que me quedaron desorganizados, entonces lo divido en los atributos que me quedaron. Fíjense, fíjense, acá tengo a Ana, Catalina, Sara y Diana, que son los únicos que me quedaron desorganizados o con desorden. ¿Estamos? Esto no, porque ya quedó determinado con el pelo que los pelirrojos se quemaron y que los que tenían pelo castaño no se quemaron. Entonces me queda analizar los elementos que estaban con el atributo de rubio. Entonces fíjense en que lo analizo en los atributos que me quedaron. Tengo la estatura, el peso y el protector. ¿Lo ven? Entonces, de los valores que me quedaron, ¿cuál va a ser el que va a tener el mejor promedio? Y tengo que analizar de vuelta el desorden, digamos, por cada una de las ramas. Y voy a elegir cuál de las ramas, el que me dé el menor valor promedio. ¿Estamos? Eso es lo que hace básicamente un árbol. Va determinando el desorden de todas las ramas y va eligiendo el mejor atributo. ¿Estamos? En este caso, fíjense en que si yo elijo protector, ya automáticamente ya me queda organizado en grupo homogéneo. ¿Estamos? Entonces, bastaría con que yo elija pelo y protector y ya quedaría organizado. Esta podría ser una posible solución del árbol. ¿Estamos? Bueno, fíjense en el Random Forest. Los bosques aleatorios son una combinación de árboles predictores. En vez de tener un solo árbol, como estamos viendo, tengo una combinación de árboles. ¿Y para qué me sirve tener una combinación de árboles? Fíjense, porque después todos los árboles se suman y tengo una sola salida. ¿Estamos? Esta combinación de árboles se llama bagging. Depende de los valores de un vector aleatorio probado independientemente.
la idea esencial del bagging es promediar muchos modelos ruidosos, pero aproximadamente imparciales. ¿Estamos? Entonces, lo que yo quiero crear son muchos árboles, o una cierta cantidad de árboles, pero que sean todos imparciales. ¿Para qué? Para que me genere, para que el promedio de todos ellos me dé una salida mucho más eficiente. Los árboles son los candidatos ideales para hacer el bagging, dado que ellos pueden registrar estructuras de interacción compleja. Fíjense, ¿cuáles son las ventajas más significativas de hacer el Random Forest? Dice, es uno de los algoritmos de aprendizaje más certeros. ¿Por qué? Porque no trabaja con un solo árbol, sino que trabaja con varios, y al trabajar con varios, luego calcula un promedio y obtiene un resultado final, ¿estamos? Que es la decisión, o la mejor decisión, digamos. Dice, corre eficientemente en grandes bases de datos, y esto, si ustedes se fijan después en la bibliografía, pueden tener una gran cantidad de atributos, y una gran cantidad de atributos me refiero a más de 100 o de 200 atributos, y determina automáticamente cuáles son los mejores atributos para obtener el resultado final, ¿no? Bueno, maneja cientos de variables, da estimaciones a qué variables son los más importantes para la clasificación, que es lo que le decía. Es eficaz para estimar datos perdidos y mantener la exactitud, porque al tener varios árboles, si hay algún dato perdido, digamos, todavía sigue manteniendo la proporción en todos ellos. Es posible usarlo como método no supervisado, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, o clustering, y para detección de Auli. Ahora, esas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Dice que a diferencia de los árboles de decisión, la clasificación hecha por Random Forest es más difícil de interpretar. En muchos lugares, bueno, tiene que acá después el último punto lo dice, le dice que hay poco control en lo que hace el modelo porque es un modelo de caja negra. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener muchos árboles y no tienen control específico de qué es lo que hace cada uno de los 10 o 20 árboles que ustedes crearon. ¿Estamos? Si obtienen el resultado final, una muy buena decisión, o calcula muy bien el objetivo, pero no saben, es muy difícil de ver cómo interpretaron o cómo llegaron a ese objetivo. ¿Estamos? Porque no es una combinación de un solo árbol, sino que es una combinación de varios árboles. Dice, es muy bueno para la clasificación, no tanto para la regresión. Las predicciones no son de naturaleza continua. En regresión no puede predecir más allá del rango de valores conjuntos de entrenamiento. Árbol de decisiones RapidMiner. Dice, el operador que generalmente se utiliza es el Decision Free o árbol de decisión. Dice, para obtener este ejemplo, fíjense que usted tiene que ir al repositorio, ejemplo, proceso, aprendizaje y árbol de decisión, que es el primer ejemplo que ustedes tienen. Bueno, acá recuperan los datos. Fíjense que acá recuperan un archivo que yo ya le había mostrado antes, que es un archivo que está en el repositorio, que tiene el clima, la temperatura, la humedad, el viento y si se juega o no. Que acá el si se juega o no, fíjense que está definido como un label. ¿Estamos? Es importante porque para los árboles tienen ustedes que definir cuál va a ser el label de trabajo. ¿Estamos? Entonces, cuando yo defino, cuando trabajo con este ejemplo, fíjense que acá el árbol como parámetro, ¿qué es lo que tiene? Tiene gain ratio, que eso lo vamos a ver ahora de qué se trata el parámetro ese. Y después la profundidad máxima del árbol, que en este caso es 20. ¿Estamos? Para este ejemplo que es chico no hace falta, digamos que creo que con 4 o 5 niveles ya lo resuelve. Pero hay situaciones donde tiene muchos atributos y esto puede ser bastante complejo, digamos, entonces tienen que tener cuidado con este parámetro. Bueno, el parámetro gain ratio, fíjense en que el atributo que habíamos visto recién nosotros era ganancia de información. ¿Estamos? O information gain, que es el atributo que habíamos hecho el cálculo recién, que yo le mostraba el desorden por las ramas. El atributo gain ratio es un promedio de esa ganancia por información dividido split information. Este split information es el valor proporcional a la cantidad de cortes que realiza el atributo. O sea, si va a dividir por 2, por 3, por 4 cortes, digamos que va a ser en este caso. ¿Estamos? Si era hombre o mujer sería por 2 cortes, digamos. Entonces, el gain ratio es un promedio de los dos.
el de ganancia de información que habíamos visto hace rato, dividido el split de información, que es la cantidad de cortes que yo hago por cada atributo. Es un valor promedio, digamos. Fíjense, cuando yo corro, lo que me genera es este árbol de decisión, que me dice, según el clima, si estaba soleado, si estaba con viento o si estaba nublado. Si estaba nublado, siempre se juega, en este caso era el gol. Si estaba con viento, en algunos casos se juega y en otros casos no. Y si estaba con humedad, cuando la humedad era mayor que 77 y menor que 77, bueno, cuando es mayor que 77 no se juega y cuando la humedad es menor sí se juega. ¿Estamos? ¿Cómo se pueden guiar, digamos, en el árbol para saber la cantidad de resultados que se quedó en cada rama? Por ejemplo, fíjense que en la primera rama, que era que si estaba nublado, pueden ver que lo que está acá pintado está más grande. Esto lo que me está indicando es que hay más registros que se fueron por el sí del clima que por el sí de la humedad. ¿Estamos? Eso es lo que me indica. Esta es la descripción gráfica, digamos, del árbol que ustedes pidieron, que ustedes generaron. Luego viene luego viene la descripción del árbol. Fíjense que esta descripción es no es gráfica, pero es una descripción como lo if que ustedes están acostumbrados a ver en programación. Entonces le dice que si el clima era igual a nublado, que sí se jugaba, y hay 4 casos en los que sí se juega. ¿Estamos? Y acá pueden ver la distribución de cada uno. ¿Estamos? Este es el operador que por defecto trae RapidMiner, pero pero hay otros operadores que esto lo deben, no sé si lo vieron ustedes en otra materia, pero el primer operador que se creó de árbol es el ID3. El ID3 tiene varias modificaciones. Fíjense en que si este operador ID3, yo traigo este archivo golf.xls que está acá, digamos que ustedes lo pueden descargar, y ponen el operador ID3 y de vuelta con el mismo parámetro, con ganancia de información. Cuando yo lo trabajo, fíjense que cuando lo voy a leer al archivo, a esta columna la ignoré. ¿Por qué ignoré la columna de nombre? Porque no influye en la decisión. Porque no influye en la decisión. Entonces, los atributos que no, porque si quieren lo pueden probar después de incorporar al atributo nombre, pero no influyen en el objetivo final, que es si se quemó o no, si no se quemó el alumno. ¿Estamos? Entonces, el atributo de resultado está definido como label. ¿Por qué lo definimos como label? Porque el objetivo. Porque es el objetivo y porque ese va a ser los nodos hoja a los cuales nosotros queremos llegar, digamos, a saber si se quemó o no se quemó. ¿No? Entonces, fíjense en que dice, según el ambiente, si estaba nublado, igual así, que era el mismo caso que habíamos hecho con el otro operador. ¿Estamos? Ven que tiene igual a 4. Después tiene por la humedad y por el viento. Y fíjense que por la humedad, si el ambiente es igual a lluvioso, que sería esta rama, la primera rama, tienen 2 valores, por sí y por no. Por sí y por no, fíjense en que por sí tienen 3 valores y por no tienen 2 valores. Y si el ambiente era soleado, analizan la humedad, y la humedad le dice había 2 valores por sí y 3 valores por no. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el criterio anterior? En vez de ser el valor, el parámetro que habíamos visto, este parámetro que teníamos acá arriba, la información de ganancia, digamos que habíamos visto, y lo cambiamos por el radio de ganancia, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, si lo cambiamos por el radio de ganancia,
de mantenerse o no, digamos, estos valores, digamos. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo un parámetro es mejor, cuándo era mejor hacerlo con el ID3 o cuándo es mejor hacerlo con el Decision Free o cuándo es mejor hacerlo con otros operadores como el C4-5? Tiene que haber alguna forma que me diga cuándo es más eficiente un operador que otro o cuándo es más eficiente un parámetro que otro. ¿Estamos? Para ese caso en particular, utilizamos un operador que se llama performance, que esto lo van a utilizar para todos los... Sí, lo van a utilizar para los operadores que vamos a ver en las próximas clases. El performance, fíjense que le dice la evaluación del desempeño. O sea, si el árbol es no sé, si le da un 90% de desempeño con con un operador y el 100% con otro operador, ¿con cuál operador se van a quedar? ¿Con el que le da 90 o con el que le da 100? ¿Con cuál se quedan? ¿El que le da el mejor desempeño o el que le da un poco menos desempeño? O de rendimiento. El que tenga el mejor. El que tenga el mejor rendimiento, el que se acerque a 100. Ahora, tiene que hacer un equilibrio, porque supongamos que si para llegar al 100 tienen que el tiempo de demora, no sé, en aplicar el operador es de un día y en llegar al 90 es de una hora, entonces tienen que ver con cuál de los operadores se quedan. En los problemas que habíamos visto la clase anterior, que era de minería de texto, estos problemas son exponenciales, entonces a veces puede ser que lo dejen, ustedes contraten un clúster, no sé, de Google o Azure, y el problema para entrenar su modelo le puede demorar un día o 2 días, porque es un modelo pesado, digamos, entonces tienen que ver cuál es el porcentaje de aprendizaje. Fíjense, supongamos que el modelo anterior queremos evaluar el rendimiento, entonces insertamos los siguientes operadores. Leo la planilla que ya tenía, luego este split data divide los datos, fíjense que divide los datos y tiene dos salidas. ¿Lo ven? La primera salida va para el operador ID3 y la segunda salida va para aplicar aplicar el modelo, y esta aplicación de modelo se combina con performance. Entonces, acá vamos a ver cómo funciona este operador performance. Entonces, el operador split data, ¿qué es lo que le dice? Divide el conjunto de registros de dataset que recibe como entrada en su conjunto indicados con los tamaños relativos especificados. Entonces, fíjense acá en cuánto lo dividí. El radio que yo tengo, ¿en cuántas particiones hice? 2. ¿Y cuánto tomé en cada una? Punto 8 y punto 2. Punto 8 y punto 2. Lo que me está diciendo es que lo dividí en dos conjuntos de datos, en el 80% de los datos y en el 20% de los datos. Obviamente esta suma tiene que llegar a 1, digamos, ¿estamos? Que es al 100%, que es el 100%. Lo mismo va a pasar cuando ustedes vayan a practicar no sé, con redes neuronales y quieran comparar si el operador de árbol es más eficiente que el operador de redes neuronales. ¿Estamos? ¿Cómo van a hacer? Igualmente lo van a hacer con el operador performance, digamos, y tienen que dividir. Esto se llama, estos van a ser los datos de aprendizaje y el 0,2 van a ser los datos de entrenamiento, o sea, con cuáles van a practicar. ¿Estamos? Fíjense que acá, como lo habíamos dividido, dividíamos los datos y para el aprendizaje tomábamos el 80%, ven que era la primera rama, y para la evaluación de modelos para el entrenamiento tomamos el 20% restante. ¿No? Por eso es que fíjense que acá después reciben ustedes este API Model, recibe el ID3 como parámetro y recibe el split data, digamos, recibe los datos que ya fueron entrenados por el ID3 y reciben los datos del 20% restante para que ustedes apliquen el modelo del ID3 en el 20% restante de los datos. ¿Estamos? Bueno, fíjense, después dice, el operador apply model, dice este operador aplica un modelo de dataset que recibe como entrada.
En el gráfico puedo observar que tiene dos entradas. La primera entrada es, como le decía, la del ID3 y la segunda del segundo subconjunto de datos, que sería del 20% que yo había dividido. Y el operador performance se utiliza para la evaluación de desempeño. Recibe una entrada de Apply Model y genera dos salidas, que son las salidas que vamos a ver a continuación. Pero ¿cuál es el objetivo, digamos, de este operador performance? Que nos diga cuál es el porcentaje o la eficiencia que tiene la aplicación de este algoritmo ID3 con ese parámetro. ¿Estamos? Entonces, yo voy a analizar el análisis de la performance. Bueno, tengo el gráfico del árbol, como ya lo veníamos viendo. Tengo como segundo resultado la tabla, que es con la que se trabajan. Fíjense que tienen valores de confidencia, que son nuevos, que se generan en este caso. Y tienen este valor, el de la exactitud. Este modelo, o de la eficiencia, este modelo, ¿qué valor de eficiencia le dio? Para las predicciones por no y por sí, ¿qué valor de eficiencia tiene en total? 100%. 100%, pero ¿por qué 100%? Porque para este caso el ejemplo era muy pequeño, digamos, estábamos trabajando con una tabla que tenía, no sé, creo que tenía 15 registros, no me acuerdo cuánto, pero son valores pequeños, ¿estamos? Ahora, nosotros habíamos trabajado acá arriba con el parámetro Information Gain. ¿Qué pasaba si yo trabajo, ahora el análisis de la performance, cambio, y fíjense que acá le pongo Gain Ratio. Fíjense en cuánto me da de exactitud. ¿Cuánto me dio de exactitud para ese modelo? ¿También 100%? También 100%, porque es lo mismo que trabaje con un parámetro con el otro, en este caso en particular. Ahora, si agarro si cambio un tercer parámetro y lo pongo por exactitud, que es otro parámetro que tengo, fíjense de cuánto me da la exactitud del modelo. 23%. Con 33%, y tienen que leer acá. Acá, por ejemplo, de la predicción por sí, no pudo predecir ninguno, 0%, y de la predicción por no, ¿cuánto predijo? 33. 33%, pero ¿por qué le dio el 33%? Porque tenían solamente puedo predecir este 1, un valor para no, digamos, y no puedo predecir los dos valores del sí. Por eso es que le dio el 33%. ¿Lo pueden ver? Sí. Ahora, esto es porque yo apliqué solamente, digamos, es como que me puse a jugar solamente con los parámetros que tiene un operador. Pero ¿cuál es mejor, digamos, en este caso aplicar? ¿El ID3 o el Decision Free, que era el que habíamos visto al principio? ¿Cuál creen que va a ser mejor? No lo saben. Lo que tienen que hacer es analizar la performance. Cuando ustedes analicen la performance, acá, digamos, lo que tienen que hacer es cambiar este operador, por ejemplo, sacar este operador y poner un C4-5, que es una evolución del ID3, o poner no sé, el Decision Free que habíamos visto al principio, para ver cuál es el operador que le va a dar la mejor precisión en cada caso. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿El tiempo de procesamiento no lo arroja el performance? No, en este caso no. Creo que hay operadores que sí te dicen cuál es el tiempo. Igual, de todos modos, vos cuando haces la práctica te das cuenta, digamos, porque uno te va a demorar 5 segundos y el otro te va a demorar 10 minutos o una hora, o directamente no lo va a hacer, digamos. Pero sí se puede, creo que sí hay un operador que te saca el tiempo de la performance, el tiempo. Eso, ¿Sí? por ejemplo, nosotros notábamos cuando hacíamos las particiones, la segmentación por Camille y Camedois, Sí. el tiempo de procesamiento es muy grande en Camedois, digamos, a diferencia de Camille.
Sí, pero todo depende, eso depende de cada ejemplo que vos analicé, digamos. Por ejemplo, el ID3 es el primer algoritmo de árboles que apareció y tuvo varias mejoras, pero no hay uno que sea mejor que otro, digamos. De todos modos, lo que vos llegás a hacer siempre es tratar de que te dé el mayor nivel de exactitud. No sé si ustedes se fijaron en esa página que yo les pasé, que era para que bajen los datasets, que tienen algunos ejemplos de competencia. En ese ejemplo, ustedes tienen que proveer este modelo, no sé, con ID3, no sé, con Camin, con lo que sea, digamos, resolverlo, y después tienen que ver cuál es el que le da el mayor nivel de eficiencia. Pero el tiempo es crítico, ¿no? En este caso, para los árboles de IDG, bueno, de ID3, Decision Tree, no lleva mucho tiempo de procesamiento. De todas maneras, cuando ustedes ponen ejecutar, en el lado izquierdo de la pantalla, ahí les va mostrando el tiempo de procesamiento de toda la operación. Abajo a la izquierda. Sí, lo vas a ver abajo a la izquierda, que va corriendo el tiempo. Sí. Capaz que en este árbol vos no lo veas porque son muy pocos registros, digamos. Si tiene 10 registros, 12 registros, el árbol lo hace al instante, digamos. Cuando tenés muchos registros, ahí seguramente lo vas a ver, digamos. ¿Estamos? Este es muy interesante porque este operador de performance no solamente le sirve para comparar árboles, digamos, le sirve para comparar cualquier operador que ustedes quieran utilizar para ver el aprendizaje que tiene cada uno, la exactitud que tiene cada modelo. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, fíjense en el último, bueno, esto habíamos visto también en la teoría de Random Forest, que fíjense, como se dijo, como ya habíamos dicho, genera un conjunto de árboles que son usados para realizar clasificación y regresión. ¿Estamos? Este operador, no, acá no. Este operador está sacado del ejemplo de Random Forest, debo corregir, acá está mal escrito. Fíjense, obtiene un Random Forest con cuántos árboles. ¿Cuántos árboles va a generar? 10. 10, porque acá lo pusimos con 10. Igual ahora vamos a ver los parámetros que tiene, ¿no? Ahí el parámetro era 10. Y fíjense que luego aplica el modelo y luego toma otro dato, recupera otro dato que era para testeo. ¿Estamos? Entonces aprende con este modelo random y después testea con la tablita con otra tabla interna que tiene. Bueno, fíjense, acá ustedes pueden ver que le generó 10 árboles. Si se paran en el primero, van a ver que el árbol que le generó es fíjense en temperatura, no, sí, no. Y es la generación de los árboles que veíamos recién en la teoría. Y luego tienen, fíjense en el atributo y el peso. ¿Estamos? Este es el peso que van a obtener ustedes por cada atributo. Entonces tienen que ver cuál es el parámetro con cuál de los valores se queda, digamos. En este caso, para este árbol, la raíz fue temperatura, pero fíjense en que en general, en promedio, se va a quedar con el viento. Perdón, con la humedad, porque sería con el valor más pequeño. ¿Estamos?